Aquí comienza Periodismo en Clave Internacional, una mirada objetiva centrada en la información esencial. Dirige Tibisay Soto Carpio, en Estudio Radio. ...2024 marca el fin de la polarización en Venezuela. Hola, soy Tibisay Soto, periodista venezolana residenciada en España. En este comentario para Periodismo en Clave Internacional en Estudio Radio va la primera parte de mi resumen sobre la situación político-electoral de Venezuela en este convulso 2024. Este ha sido, sin lugar a dudas, el año de las definiciones políticas respecto a Venezuela, tanto en lo interno como en lo externo. Hasta principios de este año, aún se pensaba que había dos fuerzas con amplio respaldo popular. Una gubernamental que reivindicaba estar al frente de una revolución popular con férreo control económico y de las instituciones, y otra que le hacía frente defendiendo la democracia representativa y la economía abierta. Por ello, se hablaba en el mundo de la existencia de una polarización en el país suramericano, y no eran pocos los sectores políticos, económicos y sociales que defendían como correcta su postura equidistante de ambos sectores. Aunque la realidad es otra desde hace varios años, y variados sectores venían denunciando la involución que había representado la llamada Revolución Bolivariana, el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y el actual mandatario Nicolás Maduro aún habían logrado retardar el llamado juicio general sobre el fracaso gubernamental, con el mito de ser la alternativa progresista de la región y del mundo. Pues bien, ese mito cayó definitivamente durante este 2024, gracias a los contundentes cambios políticos en ambos sectores. La oposición dejó momentáneamente sus viejas rencillas y se nucleó alrededor de la figura de la dirigente María Corina Machado para buscar el poder por la vía democrática, dejando a un lado los atajos del pasado, como el intento de golpe de 2002 que no solo insufló a las fuerzas gubernamentales, sino que las radicalizaron, tras lo cual perdieron su originalidad arrastradas por la influencia cubana, hasta ese momento mantenida a sanitaria distancia incluso por el mismo Chávez. Aunque pocos lo recuerdan o evitan recordar, Chávez ganó las elecciones de 1998 con una propuesta que, admitiendo el fracaso de ambos bloques de poder mundial, el capitalista y el socialista, reivindicaba la tercera vía. Se hablaba de lo mejor de ambos mundos, etcétera, etcétera. El llamado socialismo del siglo XXI se presentaba como alternativa nueva y válida de poder político. Durante su campaña y los primeros 2 años de gobierno, Chávez se definió solo como humanista bolivariano, evitando ser etiquetado como comunista o socialista. Haya sido o no una estrategia política, esa fue la imagen de Chávez que se instaló en el corazón de los venezolanos, ya asqueados por el deterioro político y moral de la dirigencia tradicional socialdemócrata y social cristiana, una vez retirados o fallecidos sus líderes originales. El pueblo venezolano jamás se definió como socialista, y mucho menos comunista. Las fuerzas de izquierda, aunque tuvieron un papel importante en el equilibrio democrático de los últimos 40 años, antes de 1998, lo hicieron siempre desde una posición de franca minoría. Por esa característica, el gobierno bolivariano no pudo, ni en sus mejores años, aprobar por referéndum una definición socialista del Estado venezolano, aunque Chávez lo impuso luego vía decreto gubernamental. Este contexto histórico es importante para comprender el desarrollo posterior de los acontecimientos.
Volviendo entonces a este año, podemos anotar que no inició con protestas políticas, sino con manifestaciones por reivindicaciones laborales y sociales. De un total de 478 protestas, por cierto, cifra menor que en 2023, 366 fueron por exigencia de derechos, sobre todo económicos y sociales, según un estudio de la ONG Observatorio de Conflictos. Este es un detalle importante, como veremos más adelante. La conflictividad laboral, ahora encabezada por trabajadores de la educación, la salud, petroleros tercerizados que habían perdido las conquistas alcanzadas en sus contratos colectivos, y los jubilados de todos los sectores, público y privado, a través del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. En varios años anteriores a 2024, los trabajadores venezolanos, acostumbrados a obtener sus reivindicaciones por la vía de la lucha sindical, la Ley del Trabajo venezolana fue hasta entonces una de las más garantistas de la región, habían caído en una especie de hibernación. Las luchas sindicales decayeron, empujadas por diversas estrategias del gobierno. Una de ellas fue el otorgamiento anual de aumentos de salario mínimo establecido en la Constitución de 1999. No hubo más cabida para la negociación tripartita, es decir, trabajadores, empresa y gobierno, y se esperaba el aumento para incrementar la escala general de salarios, tanto públicos como privados. Algo semejante sucedió con las jubilaciones. Con el paso de los años, los trabajadores descubrieron que los aumentos vía decreto se diluían al poco tiempo por la hiperinflación que se instaló en la economía venezolana severamente controlada. La paralización de los aumentos anuales tomó a los trabajadores desorganizados y desmovilizados. Transcurrieron casi 2 años para que se reanudaran las protestas laborales. Así las cosas, las protestas más políticas y sociales que se desarrollaron durante 2014 y 2017, con saldo de muertos y heridos, dieron paso a otras por aumentos de salarios y mejoras laborales. El gobierno, que se autodefinió como obrero, del exdirigente sindical del Metro de Caracas, el actual mandatario Nicolás Maduro, optó por amedrentarlas y encarcelar a varios de sus dirigentes, quienes incluso fueron juzgados por conspiración y hasta rebelión. Para comienzos de 2024, ya Maduro había prometido durante casi 11 años que el siguiente sería el año de la recuperación económica. Su gobierno también se mostró incapaz de resolver el grave deterioro de los servicios públicos, luz, agua potable, gas doméstico y transporte, pese a los innumerables planes anunciados, los cambios de ministros y la inyección de cuantiosos recursos. Venezuela en esa materia había experimentado un atraso de décadas. Igual de fracasada fue la política de salud pública de la Revolución Bolivariana. El gobierno abandonó la red hospitalaria básica por años para privilegiar la creación de los llamados módulos de barrio adentro y los centros de atención integrales o CDI, implementados con asesoría y mano de obra cubana a costos inauditables. Al poco tiempo, sus estructuras quedaron como esqueletos moribundos en las diferentes barriadas. La gente, que había dado suficiente tiempo a los dirigentes del socialismo bolivariano para demostrar que sabían gobernar, comienza a sentirse estafada y engañada. Cada nuevo plan económico llevó a la creación de un fondo especial autónomo, cuyos recursos desaparecían como por arte de magia, en una cadena interminable de escándalos tras escándalos de corrupción. Al llegar al poder, el chavismo sostuvo que la vieja estructura de los ministerios no permitía la atención rápida de las necesidades básicas de la población. Para resolver el dilema, creó una estructura paralela que terminó llamando misiones sociales. La primera de estas misiones, suerte de estructura paralela para toma de decisiones y manejo discrecional de los recursos, fue el llamado Plan Bolívar 2000, dirigido y ejecutado
por militares. El Plan Bolívar 2000 abarcaba desde venta en mercados populares hasta servicio de barbería e intervenciones médicas en carpas móviles. Varios militares, entre los que destacaron el general Víctor Cruz Hueffer, se vieron involucrados en el primer escándalo de corrupción que obligó al cierre de aquel megaplan, iniciando así la cadena de fracasos populistas que hoy conocemos. Luego siguieron múltiples misiones: Misión Vivienda, Barrio Adentro, Robinson, Mercal y pare de contar. Estas megaestructuras aparecían y desaparecían, dejando a su paso una estela de corrupción, pocas veces castigada, y sus funcionarios solo eran alejados del ojo público o destacados a alguna embajada. De tal manera que ni el gobierno de Hugo Chávez, y mucho menos el de Maduro, supieron construir esa nueva institucionalidad a la altura de los objetivos revolucionarios que pregonaban. Lo que sí lograron fue la destrucción del viejo andamiaje. Las empresas estatales, incluidas Petróleos de Venezuela, terminaron deterioradas al extremo o desmanteladas. El deterioro fue tan grande que el gobierno perdió incluso hasta el control del cobro de servicios básicos de telefonía, electricidad y hasta transporte. Cada falla fue atribuida a un plan desestabilizador o a un saboteo de opositores o, en última instancia, culpa del imperialismo yanqui. Esta retórica compró tiempo para el gobierno venezolano, como lo hizo otrora para la llamada Revolución Cubana. Pero los tiempos corren ahora más rápido y el desencanto arribó antes. Los venezolanos comenzaron a ver que los reales estaban en las fortunas particulares de los dirigentes de la revolución, tanto en el país como en muchos otros lugares del mundo. El gobierno creyó conjurar este fracaso con anuncio de juicios y detenciones de funcionarios corruptos. Es esta Venezuela que hemos descrito brevemente la que comienza a liderar la dirigente opositora María Corina Machado, luego de ganar unas primarias en octubre de 2023 y amalgamar a su alrededor a toda la oposición. Ya el primer semestre de 2024 revela el fenómeno. María Corina Machado recorre el país, efectúa concentraciones multitudinarias. La dirigente de verbo fuerte y rostro endurecido, que pocas veces sonreía ante las cámaras, comienza a hablar con el corazón, a generar empatía, a incluir a todos en su discurso. Los periodistas recogen imágenes inéditas y fuertemente emotivas de apoyo, de respaldo, de admiración, de gratitud de un pueblo mixto políticamente, que se siente abandonado y traicionado. Al igual que Chávez en 1998, quizás más contundente aún, la dirigente comienza a recibir en su recorrido por el país regalos elaborados por el pueblo, pinturas, dibujos, tallas, rosarios, cientos de rosarios que cuelga en su cuello. Inicia y despide las concentraciones con el himno nacional, como lo hacía el otrora comandante. La revolución pierde sus banderas. Todo esto ocurre ante la mirada atónita de la dirigencia revolucionaria, que primero la manda a seguir por el país con el llamado número 2 del gobierno, Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia, tal vez para cerciorarse del fenómeno. Desde entonces le cortan los caminos, cierran los pequeños restaurantes donde se alimentaba con su equipo, decomisan equipos de sonido, camiones, tarimas y hasta encarcelan a quienes les prestan cualquier servicio a la opositora María Corina Machado. Cada arremetida da pie a una campaña a su favor que parece surgir de manera espontánea. Las mujeres que regentan un kiosco de venta de empanadas, por ejemplo, cerrado por el gobierno, comienzan a elaborar estos alimentos para los niños de sus comunidades, pagadas por compradores de todas partes del mundo. Así las cosas, Nicolás Maduro inicia tardíamente su campaña para un tercer mandato con actos con bailantas sin casi contenido político.
Fue emblemático el intento burdo de Maduro de imitar la acogida de la dirigente opositora, quien una vez se dejó llevar entre las manos de decenas de personas en una de estas multitudes hacia un camión más alto que le serviría de tarima. En uno de sus pocos actos, por esos días, Maduro lanzó su humanidad hacia el público más cercano. La gente se retiró y se le vio caer entre los brazos de fortachones guardaespaldas. El gesto heroico no volvió a repetirse. Se acercaban los comicios del 28 de julio pasado. Ni el Consejo Nacional Electoral ni el gobierno promueven la inscripción de nuevos votantes. El variopinto equipo de María Corina Machado efectúa la campaña promocionando los comicios y la participación de los más jóvenes. La diáspora de casi 8 millones de venezolanos regados por el mundo colabora con mensajes coordinados y muchos otros efectuados por pura iniciativa particular, nunca rechazada por la dirigente. Su equipo lanzó los llamados comanditos y la estrategia 600K para organizar los comicios y la defensa del voto. Los nombres provocaron la sonrisa de más de un chavista que lo consideraron pura retórica. El gobierno no pareció darle mayor importancia. El día de las elecciones, la gente salió a votar masivamente por el candidato de María Corina Machado y de toda la alianza opositora, el diplomático Edmundo González Urrutia, luego que el gobierno le impidiera a la dirigente opositora inscribir su candidatura. Luego de las votaciones, mucha gente se mantuvo a las afueras de los centros electorales. Al atardecer, el gobierno intentó impedir que los testigos opositores obtuvieran las actas oficiales de las mesas. No pudieron impedirlo. La oposición peleó sus actas. Se cuenta que hasta testigos del chavismo y los propios efectivos militares les entregaron las actas que les fueron negadas. El gobierno, que prácticamente no hizo campaña, puso en marcha su plan B. Obligó al presidente del Consejo Nacional Electoral a anunciar su victoria anticipada y a denunciar un supuesto hackeo que nunca demostró. El presidente del CNE desapareció del ojo público, cerró las puertas del ente electoral e inhabilitó la página web, que nunca publicó los resultados detallados como establece la ley venezolana. La oposición también puso en práctica su plan B, concentró las actas, las digitalizó en tiempo récord y las divulgó por internet. Las entregó luego a los dos organismos veedores aprobados por el gobierno, el Centro Carter y una comisión especial de la ONU. Ambos avalaron su veracidad. Otras plataformas se sumaron a la divulgación de las actas, publicando cientos de videos con lecturas de las mismas a las puertas de los centros de votación y ante la vigilancia de efectivos militares. Todas daban ganador al diplomático Edmundo González Urrutia, único candidato opositor que aceptó el gobierno luego de negar la inscripción de María Corina Machado. El gobierno apostaba a escenarios parecidos en las elecciones de 2013 y 2018, en los que la oposición no pudo demostrar fraude. También contaba que la sempiterna división opositora haría trizas el frente opositor. Además creyó que María Corina Machado abandonaría la lucha una vez no fuese candidata. Y por último no creyó que la dirigente opositora pudiese endosar sus votos a un diplomático en retiro y sin trayectoria política. Después del 28 de julio, como dice aquel popular tema, todo se derrumbó para la revolución bolivariana. Ya no podían sostenerse más por las buenas, sino por las malas, como adelantaban en sus arengas algunos de sus dirigentes, que de alguna forma veían perder el fervor popular. La realidad había cambiado y la estrategia de la líder opositora le propinó al gobierno popular de Maduro un contundente jaque al rey. El gobierno optó entonces por tirar definitivamente las piezas del juego al suelo, levantarse totalmente de la mesa
y exponer su cara más oscura y autoritaria. La revolución abandona el tradicional discurso de democracia participativa y protagónica y aprieta fuerte el gatillo de la represión y las armas. Se instala así la nueva etapa del proceso revolucionario con más de 2.000 detenidos, incluyendo más de 100 menores de edad, anunciados con orgullo por el propio mandatario. Y hasta aquí nuestro resumen de los primeros 6 meses de este decisivo 2024. En nuevo comentario de la próxima semana abordaremos el despliegue represivo del gobierno, el movimiento opositor por el mundo y las perspectivas para el venidero 2025. Hasta pronto.